México es un país rico en tradición oral. Por sus leyendas y mitos parece no pasar el tiempo. Y es que, en pleno siglo XXI, estos relatos conviven con derecho propio con las noticias de actualidad. Entre sus habitantes y para entretener al turista, nunca faltan corrillos en los barrios donde se pueda disfrutar de una buena historia. Donde empieza la verdad y donde el mito es algo que solo el espectador atento decidirá. La Cueva del Diablo se encuentra ubicada en el Cerro de la Estrella en la delegación Iztapalapa. Esta cueva forma parte de un sistema de aproximadamente 200 cavernas que abarca desde Iztapalapa hasta la Sierra de Guadalupe. De entre todas estas cavernas, es la Cueva del Diablo la que logra destacar por todas las misteriosas historias que la envuelven. Muchas de las personas que viven cerca de la cueva cuentan que han escuchado toda clase de ruidos extraños saliendo de ella. Otros más dicen haber visto a duendes jugando a la entrada de la misma. Algunos hacen referencia a que la cueva está maldita o embrujada, ya que han encontrado materiales de brujería en ella. A pesar de que existen muchos relatos sobre este lugar, todos tienen algo en común: aquellos que entran a la Cueva del Diablo nunca más vuelven a ser vistos. Una de las leyendas más conocidas, y también la más asombrosa, tiene como personaje principal la figura de un anciano, pero no cualquier anciano. Según la leyenda, cerca de la cueva se aparece un viejo que pide a los ingenuos que pasan por ahí que lo acompañen a su interior. Al inicio todo parece tranquilo, pero mientras más se adentran, se dan cuenta que aquel viejo es el mismísimo diablo. Pero no es la única sorpresa que se llevan, resulta que el interior se transforma, y aquello, más que un infierno, parece un paraíso. Se puede apreciar un hermoso estanque de agua cristalina, donde reposan aves de singular encanto. Además, al fondo se observa el resplandor que emiten las ollas llenas de oro, toneladas del metal preciosos al alcance de tu mano. Se dice que aquellos que quedan enceguecidos por el dinero no logran salir, pues se supone que han firmado un pacto con el diablo, así que sus almas le pertenecen. Mientras tanto, aquellos no avariciosos son escoltados por el propio Lucifer a la salida. Más allá de estas historias, lo que sí es un hecho es que la cueva se utiliza para hacer rituales. En los tiempos prehispánicos esta cueva era un lugar sagrado. Aquí, los mexicas rendían culto al dios del fuego. De hecho, todavía existen grupos de personas que realizan rituales prehispánicos en este lugar, como una forma de mantener vivas estas tradiciones. También es un hecho que la compleja forma de L de la cueva confunde a los aventureros, llevándoselos a las entrañas de la tierra. Una de las leyendas de terror más conocidas de la ciudad de Durango es la de la monja que se aparece en la catedral. Se dice que durante las noches se puede ver una silueta de una mujer vestida de blanco en el campanario de la iglesia. Muchos dicen que es el espíritu de una joven monja llamada Beatriz. Cuenta la historia que Beatriz era una joven muy hermosa y delicada, venía de una familia adinerada. El relato se sitúa a mediados del siglo XIX cuando Benito Juárez era presidente de la República Mexicana. Los padres de Beatriz se establecieron muy cerca del templo de la catedral. Entonces Beatriz quiso ingresar a un convento de religiosas. Sus padres aprobaron la idea de inmediato porque preferían verla casada con Jesús que un hombre indigno. Tiempo después, debido a las leyes de reforma que aplicó el expresidente Benito Juárez, el clero se vio afectado y se cerraron algunos conventos, iglesias e instituciones de carácter religioso. Beatriz, entonces, tuvo que regresar a su casa. Solo que cuando volvió se enteró de que su madre había fallecido y su padre estaba muy enfermo. Poco tiempo después el padre murió y Beatriz se quedó con una gran deuda, con la única esperanza de que reabrieran el convento. Mientras la vida de Beatriz se quedaba en pausa, las tropas francesas del imperio, comandadas por el general L. Eriller, entraron en Durango sin resistencia, y comenzó la guerra. Una noche, a unos metros de la casa de Beatriz, dos hombres, un mexicano y un francés, que querían cortejar a la misma dama, comenzó a pelearse. El mexicano apuñaló al francés 3 veces y este, al sentirse herido, huyó. El francés, en busca de auxilio, tocó a la primera puerta que se encontró, y era la casa de Beatriz. El soldado insistió en quedarse, pero Beatriz le negó el refugio. El hombre la amenazó y se quedó escondido ahí. Pero luego se enamoraron. Debido a la guerra que había, ya se habían marchado las tropas francesas. El soldado entonces abandonó la ciudad de Durango y le dijo adiós a Beatriz.
Arrepentido volvió, pero en el intento los juaristas lo fusilaron antes de que pudiera llegar con su amada. Se dice que Beatriz nunca supo de su muerte y todos los días subía al campanario de la catedral para ver si su amado se acercaba al pueblo. Se cree que al pensar que el soldado llegaba, Beatriz se exaltó y se cayó del campanario. Otros dicen que se aventó para terminar con su vida. Al otro día encontraron el cadáver de una mujer que estaba embarazada en la explanada de la catedral. Era Beatriz. Prácticamente en cada ciudad de México existe una historia sobre la fantasmal mujer que sale todas las noches a gritar y llorar en la calle por sus hijos. En el mundo moderno generalmente la ilustran como una figura fantasmagórica con la cabeza cubierta, vestida de negro, pero la realidad es que nadie sabe cómo es realmente La Llorona, uno de los personajes más característicos de las historias de terror en México. En cada municipio del país hay un lugar donde existen testimonios sobre las apariciones de esta misteriosa mujer que vagando por las noches grita con una voz de dolor. Por ejemplo, en la capital mexicana afirman que se aparecía en el centro de Ciudad de México, en las alcaldías de Xochimilco, flotando en los canales, y en la de Coyoacán. Pero la historia original de este personaje conecta con el mundo prehispánico y se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los conquistadores españoles, en 1521. En sus escritos, Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, daba cuenta de que el emperador azteca Moctezuma II estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reinado. A sus oídos llegaron historias de paseantes nocturnos que contaban haber visto a una mujer que lloraba y gemía, por lo que les encomendó preguntarles el porqué de su dolor y qué era lo que quería expresar. Esta mujer salía del lago de Texcoco sobre el cual se encontraba la legendaria Tenochtitlán. La historia también se transmitió a Fray Bernardino de Sahagún, misionero franciscano cuyas obras han ayudado a la reconstrucción de los hechos del México antiguo, a quien los indígenas le aseguraron que por las noches esta mujer gritaba, «Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos». Y otras veces, «Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?», en referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. Cihuacóatl emergía desde el lago de Texcoco y trataba de advertir a los aztecas sobre la masacre de la que serían víctima. El fraile nombró a la mujer Cihuacóatl, mujer serpiente, o Tenantzin, nuestra madre. Dice la historia que es una mujer que aparecía para prevenir todo lo que iba a caer sobre los indígenas. Aquí lo interesante es ver cómo la leyenda se ha ido modificando y adaptando conforme a los tiempos. Después de la conquista, se seguía hablando de esta aparición y se decía que se trataba de una mujer indígena que había tenido 3 hijos con un español, pero que él después se casó con una mujer de alcurnia. Ella, en venganza, mató a los hijos y se volvió loca, expresó diálogo con Infobae la historiadora Guadalupe Villa, del Instituto Mora. La historia se extendió hasta Centroamérica gracias a que había poblaciones aztecas en países como El Salvador y Nicaragua. Todo comenzó en la ciudad de Puebla, a principios del siglo XX, cuando proliferaban las casas de empeño, las conocidas casas de Montes Pío. En ellas se practicaba la usura, es decir, prestar dinero con un alto interés a cambio de dejar retenido algún objeto de valor. El triunfo de este negocio se vio reforzado porque el crecimiento económico del momento estaba ensombrecido por las injusticias sociales, ya que mientras los ricos se hacían más ricos, los pobres se empobrecían aún más y la clase media se estancaba. El señor Villa, más conocido por sus vecinos como Horta, estaba por entonces al frente de una de estas casas de empeño. La naturaleza no había sido generosa con él. Su presencia física resultaba incómoda. Y es que era bajito, regordete, calvo y, sobre todo, muy peludo. Sin embargo, su apariencia pasaba desapercibida ante su mal carácter. Era un hombre sin escrúpulos y pecaba de avaricia. Esta última era tan desmedida que no dudaba en tratar muy mal a la gente. La grosería y desprecio eran sus herramientas de trabajo habituales. Incluso, le gustaba jactarse y aprovecharse de la mala suerte de sus vecinos. Vamos, un tipo que nunca hubiera ganado ningún concurso al más popular y querido. Poco tiempo tuvo que pasar para que el señor Villa se convirtiera en una de las personas más ricas de la zona, sin embargo carente de toda nobleza humana. Acumular fortuna y presumir de ella eran sus deportes favoritos. Tanto era así, que le gustaba engalanarse con grandes anillos de oro,
piedras preciosas engarzadas que le enaltecieran y pavonearse ante todo el pueblo. Fue un hombre engreído, avaro, codicioso y tremendamente amargado. Y para colmo de males, los pobres y desfavorecidos tenían que aguantar sus burlas. Ni una sola vez a nuestro usurero se le conmovió el corazón, pues nunca se le conoció alguna obra altruista en la que ayudara. Que Dios te seque la mano, comenzó a oírse a su paso y en las inmediaciones de su negocio. Y es que, el señor Villa se había ganado a pulso el odio de la ciudad. El día en el que el usurero murió, había sido repetida tantas veces la exclamación que había llegado a convertirse en un ruego fervoroso a Dios aclamando su justicia divina. Y la súplica sí fue escuchada. La mano del señor Villa se secó antes de ser enterrado. Todos esos anillos, con los que tantos años atrás había presumido, se le encarnaron y el usurero se fue a la tumba con una mano negra y peluda que solo inspiraba terror. En las noches más oscuras aún se recuerda que la maldad del señor Villa sigue aún dejándose ver en este mundo, pues todavía busca cobrar venganza por todo el mal que la gente le había deseado. Así, quien se acerque al cementerio de San Francisco en las horas en las que reina la luna, podrá notar cómo esa mano recorre el panteón en busca de víctimas frescas. Y es que, con forma espectral y siniestra, asciende como si de una tarántula se tratara, empujada por el poder del maligno. Esto ha sido algunos de los muchos mitos y leyenda de México, espero te haya gustado, no olvides darle me gusta si fue de tu agrado y suscribirte para no perderte de nuestro contenido.